nos dijeron, mirá, vos podés justificarlo, podés traerme monotributo de tus amigos, de tus parientes o algún otro tipo de ingreso justificado, relación de dependencia, algún responsable inscrito, lo que quieras, pero me lo tenés que traer. Y bueno, no pudo porque los amigos no tenían nada, y bueno, en ese caso se aplicó el ajuste. Por eso, la información que tenemos en nuestra parte la debemos analizar con cuidado, analizando y evaluando la realidad económica del contribuyente, ¿sí? Muy bien, Filmina 29, me voy a empezar a hablar de las declaraciones juradas, ¿sí? Y de la técnica de liquidación del impuesto a las ganancias, ¿sí? En primer lugar, lo que quiero decir es que tenemos el formulario 711. El formulario 711 es el que venimos utilizando y generando hace mucho, donde tenemos, por un lado, las 4 categorías de ganancias, ¿sí? Primera, segunda, tercera y cuarta, en donde yo incorporo ganancias grabadas y otras exentas o no grabadas, y además de incorporar ganancias, incorporo gastos deducibles de esas ganancias grabadas, determino un resultado neto de las 4 categorías y puntualmente, a partir del periodo fiscal 2018, lo que pasó es que aparecieron nuevos objetos alcanzados, lo que conocemos hoy como renta financiera de Fuente Argentina, y el resultado de la venta de inmuebles, también de Fuente Argentina, para inmuebles comprados a partir del 1 de enero de 2018, inmuebles y derechos sobre inmuebles. Este formulario 711 tiene una parte de rentas y también tiene una parte de patrimonio, en donde resulta muy importante evaluar el patrimonio correctamente, y cuando hablo de patrimonio hablo de activos al inicio y al cierre del periodo fiscal, pero también de pasivos. No se trata solamente de los bienes, sino también de las deudas que tiene el contribuyente, para que eso después se relacione con la justificación patrimonial y el monto consumido, ¿sí? Porque no solamente las ganancias grabadas y no grabadas van a impactar en el monto consumido, sino también los cambios patrimoniales que tenga el contribuyente. Una tercera parte de este formulario, ¿sí? O de la liquidación, que va a tener que ver con la liquidación final. Una vez que yo cargué ganancias grabadas, una vez que tomé gastos de cada una de esas ganancias, de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, voy a tener deducciones generales en cabeza de personas humanas y deducciones personales. Las generales, que como ya les dije, y voy a seguir repitiéndolo, se rigen por lo pagado. Si lo pagué, me lo puedo deducir con los límites que me plantea la ley. Eso también va a impactar en el monto consumido, porque son pagos, dinero que salió del bolsillo del contribuyente. Y las deducciones personales del artículo 30, que hoy más tarde vamos a estudiar, ¿sí? Finalmente voy a llegar a la determinación del impuesto, pero el impuesto, no todo es así tan sencillo. El impuesto, que va a estar determinado por la tabla del artículo 94, ex tabla del artículo 90, además voy a tener dentro de este formulario 711 los dividendos de Fuente Argentina, que no van por tabla del 94, sino que van por el 7% directamente, dividendo de Fuente Argentina, que vamos a trabajar en un rato, y una partecita de la fuente extranjera que va grabada al 15% y que tampoco forma parte de la tabla del artículo 94, ¿sí? Acá lo vemos de otra manera. De otra manera vemos la técnica de liquidación. Este sería el formulario 711, donde yo tengo las 4 categorías, ingresos y gastos de las 4 categorías, excepto renta financiera, excepto resultado por la venta de inmuebles, que tienen 2 formularios distintos, el 7022 y el 7023. Entonces, dentro de la técnica de liquidación general, voy a tener las 4 categorías, excepto los cedulares. Voy a restar precios de transferencia y desgravaciones de fuente extranjera. Voy a restar deducciones generales, que se rigen por lo pagado, repito, y voy a llegar al resultado impositivo del periodo. ¿Por qué está en naranja el resultado impositivo del periodo? Porque es muy importante ver cuál es el resultado impositivo del periodo. Este número, este resultado impositivo del periodo va a impactar de lleno, de pleno, en el monto consumido. Después lo analizaremos más en profundidad. Después vienen los quebrantos, resultado final, deducciones personales, que es lo último que puedo deducir,
antes de llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto. Ahí aplico tabla del artículo 94, el 7% sobre los dividendos de fuente argentina y el 15% por el resultado de la venta de instrumentos financieros y de inmuebles de fuente extranjera. ¿Sí? Acá, en la siguiente filmina, tenemos justamente las 4 categorías aplicables a la persona humana o a las personas humanas, que nosotros hoy vamos a ver un poco más en profundidad la primera y la cuarta categoría. El martes que viene la tercera. Fíjense que la tercera tiene por un lado rentas empresarias y por otra parte empresas unipersonales y sociedades de hecho. ¿Por qué hay una parte acá y otra parte acá? Porque los principios que rigen las rentas de las personas humanas son distintos. Yo voy a tener el principio o la teoría de la fuente y la teoría del balance. La teoría de la fuente, que me va a decir que es ganancia siempre y cuando la fuente que generó esa ganancia permanezca en cabeza de la persona humana, ¿sí? Y por otra parte, la teoría del balance, que me dice que independientemente de si la fuente permanece o no en cabeza de la persona humana o jurídica, todo es ganancia, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual, por ejemplo, las indemnizaciones por despido están exentas o no alcanzadas en el impuesto a las ganancias, porque la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización por antigüedad, ¿qué implica? Implica que se extingue se extingue la fuente que generó la renta. Si a mí me están echando y me están pagando una indemnización, dejo de tener la fuente que generó la ganancia. ¿Cuál es la fuente? El trabajo personal. Entonces, por ese motivo, las indemnizaciones, por ejemplo, están exentas, o no alcanzadas, mejor dicho, de el impuesto a las ganancias, ¿sí? Es algo que comentaremos también en un rato otra vez. Pero lo que quiero decir acá, y que es importante, puntualmente con la tercera categoría, dentro de la tercera categoría, en la teoría de la fuente, donde todo es ganancia, aparecen las empresas unipersonales y sociedades de hecho. Entonces, no es lo mismo tener una diferencia de cambio por dólares que el contribuyente en carácter personal compró y vendió, esa diferencia de cambio va a estar exenta, que la diferencia de cambio que se podría generar dentro de la explotación por dólares afectados a la explotación, y por moneda extranjera afectado a la explotación unipersonal o, peor todavía, en una sociedad de hecho. ¿Sí? Por eso la diferencia de dónde incorporamos la renta de tercera categoría de la explotación unipersonal, ¿sí? Acá abajo, dentro de la teoría de la fuente, dentro de la teoría del balance y no dentro de la teoría de la fuente, ¿sí? Entonces, moneda extranjera para consumo personal, la diferencia de cambio exenta. Ahora, si hay moneda extranjera afectada a la explotación, esa diferencia de cambio forma parte de los ingresos de la explotación y por lo tanto está alcanzado en el impuesto. Muy bien, dicho esto, voy a tener por otra parte otro grupo que hoy ni la semana que viene vamos a estudiar, que tiene que ver con las personas jurídicas que llevan balance, que llevan una contabilidad rubricada. Acá encontramos la otra tercera categoría, ¿no? La tercera categoría de personas jurídicas donde aparecen todas las sociedades, pero además, fíjense en acá abajo aparecen las empresas unipersonales, ¿sí? Y esto es lo que quiero destacar. Bien. Por otra parte, cuando nosotros leemos para empezar a entender cómo se conforma la ley del impuesto a las ganancias y cómo se conforman las rentas gravadas en el impuesto a las ganancias, en el artículo primero y en el artículo segundo encontramos generalidades de ganancias gravadas. Por ejemplo, la ley me habla de que es ganancia gravada el resultado de la venta de bienes muebles amortizables. ¿Y qué son bienes muebles amortizables? Por ejemplo, una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria afectada a renta de tercera o a renta de cuarta categoría. Dentro de cuarta categoría encontramos también los oficios. Entonces, un tornero que tiene una tornería y tiene un torno. Ese torno, ¿sí? Cuando lo venda, se supone que el resultado de la venta del torno de esa maquinaria es un bien mueble amortizable. ¿Por qué es amortizable? Porque justamente está afectado a la actividad
y durante los años de vida útil me fui tomando la amortización anual. Eso implica que vos lo afectaste a la actividad, te computaste la amortización, pagaste menos impuesto a las ganancias por la amortización. Cuando llegue el momento de la venta, el resultado de la venta va a estar alcanzado, va a estar grabado en el impuesto a las ganancias. Y por otra parte, hay un párrafo, que es el párrafo que graba el resultado de la venta de instrumentos financieros y de participaciones y de cuotas sociales y de acciones y de monedas digitales, entre otros. Este párrafo es lo que después se transforma en renta financiera e impuesto cedular, así que ahora en un rato vamos a analizar un poco más. Pero antes de eso, un comentario respecto de la tabla del artículo 94, porque yo vengo hablando como loco respecto de la tabla del artículo 94. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la tabla del artículo 94? Bueno, la tabla del artículo 94 es la tabla progresiva del impuesto, ¿sí? Que se actualiza desde el 2018, por suerte, se actualiza por inflación, pero en realidad la inflación que toma es una inflación menor al IPC, por ejemplo, es el coeficiente RIPTE, ¿sí? Que claramente aumentó estos últimos años por debajo del IPC. Entonces, la tabla del artículo 90, si bien se actualiza por debajo de la inflación, lamentablemente. Acá la vemos. Tabla del artículo 94, para el periodo fiscal 2019, una tabla progresiva que va del 5 al 35%. ¿Sí? Esta tabla que va del 5 al 35% tiene, excepto en el primer tramo, en el resto de los tramos tiene un monto fijo más un porcentaje que se aplica sobre el excedente de la renta, ¿sí? Automáticamente el aplicativo toma la ganancia neta imponible, la ganancia neta sujeta a impuesto, y aplica la tabla del artículo 94, excepto para los dividendos de Fuente Argentina, que dijimos que tributan al 7%, y excepto para el resultado de la venta de instrumentos e inmuebles de fuente extranjera, ¿sí? Esta tabla que al aumentarse todos los años, al incrementar el piso de cada uno de los tramos, lo que termina pasando es que el sistema de cuentas tributarias automáticamente actualiza al año siguiente en función de la nueva tabla para la determinación de los anticipos, para el 2020 en este caso, ¿no? Cuando nosotros presentemos la declaración jurada, se determinan anticipos. Bueno, esos anticipos van a estar calculados en función de la nueva tabla del artículo 94, ¿sí? La tabla del 2020 y no la del 2019. Bueno, bien. 1709. Tenemos en la técnica de liquidación los formularios. El 711 para todas las categorías, excepto renta financiera e impuesto cedular, que tenemos dos formularios vigentes desde el periodo fiscal 2018, el 7022 y el 7023. El 7022 para, entre comillas, renta financiera, rendimientos y resultado de la venta de ciertos instrumentos que después van a ir apareciendo cuáles están grabados y cuáles no, hoy y la semana que viene. Y el 7023 para el resultado de la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 o derechos sobre inmuebles, ¿sí? Justamente. Entonces, tenemos ambos, tenemos los tres formularios y voy a empezar a abrir un poco cada uno de ellos, ¿sí? El 7022, como les decía recién, está reservado para, recuerden, renta de Fuente Argentina exclusivamente, ¿sí? Y acá dentro de la renta de Fuente Argentina exclusivamente vamos a encontrar los rendimientos, artículo 95 de la ley, y el resultado de la venta de ciertos instrumentos, artículo 98 de la ley, ¿sí? En primer lugar. Además, estos dos formularios, ¿sí? Ahora vamos a ver que tenemos una tercera opción simplificadora. Por otra parte, el formulario 7023, que va a ser para determinar el resultado de la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 o derechos sobre inmuebles, ¿sí? Que también es para renta de Fuente Argentina exclusivamente, ¿sí? Bien. Además, puntualmente para el formulario 7022, tenemos la opción simplificadora de la resolución 4488. Hoy, cuando ustedes ingresan en
impuesto cedular, rendimiento y o venta de valores, van a encontrar una opción que es la única, que es la que en el 2018 fue la simplificadora, en donde me pide cantidad de operaciones y el monto del rendimiento, nada más. Entonces no me pide el detalle del instrumento, el número de ticket, el número de boleta, etc., el valor invertido, el valor al cierre, el valor no. Se simplificó, quedó la opción simplificadora que venía del 2018 y por suerte tenemos entonces una declaración jurada simplificada para renta financiera, rendimientos o resultado de la venta. Además, la opción simplificadora, que no es para todos, la opción simplificadora me permite no presentar declaración jurada de renta financiera, me voy a la siguiente filmina, y simplemente puedo generar un BEP. Un BEP sin presentar la declaración jurada, simplemente para abonar el impuesto. ¿Cuáles son los requisitos? Haber generado rendimientos brutos menores o iguales a 200.000 pesos durante el 2019. Rendimientos brutos significa rendimientos grabados brutos. ¿Sí? A ver, si durante el 2019 un contribuyente generó intereses por plazos fijos en pesos por 500.000 pesos, ¿y qué me importa? Si los plazos fijos en pesos para el 2019 resultaron estar exentos por la reforma tributaria de Alberto, de la ley 27.541. Entonces, justamente, yo tengo que ver rentas grabadas en el impuesto cedular, ¿sí? Rendimientos o resultados brutos grabados por debajo de los 200.000 pesos, no estoy obligado a presentar la declaración jurada. Hago el cálculo de cuánto es el impuesto determinado en un papel de trabajo y directamente cargo eso en un BEP para directamente abonar el impuesto sin presentar declaración jurada. Como segundo requisito, no tengo que estar inscripto en el impuesto. ¿Cómo sé si estoy inscripto o no? Y bueno, me fijo en el sistema registral si quedé inscripto en el impuesto cedular, porque se suponía que los que presentaban la declaración jurada en el 2018, automáticamente la FIP los iba a inscribir de oficio para el 2019. Bueno, nosotros en la práctica verificamos que eso no es tan así y de los que presentaron en el 2018, creo que ninguno quedó inscripto de oficio para el 2019. ¿Sí? Sobre todo en este contexto de que para el 2019 bastante de la renta financiera grabada en el 2018 quedó exenta para el 2019. Entre ellos, los intereses por plazos fijos en pesos sin cláusulas de ajuste. Entonces, ¿dónde voy a meter, por ejemplo, los intereses por plazos fijos en pesos sin cláusula de ajuste? ¿Acá? ¿En la renta financiera? No. ¿En el 7022? No. En el 711, en la justificación patrimonial, en la columna 2, como renta exenta o no alcanzada de segunda categoría. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recién vimos el 7022, dijimos para renta financiera de Fuente Argentina. La parte grabada que me quedó para el 2019. El 7023 para el resultado de la venta de inmuebles y derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Y el 711, que tiene todas las categorías, excepto lo que tiene el 7022 y el 7023, el 711 que tiene renta de fuente argentina y renta de fuente extranjera. Renta de fuente argentina, las 4 categorías, se aplica la tabla del artículo 94, del 5 al 35% terminó abonando impuestos. Pero ¿impuestos sobre qué abono? Abono impuestos sobre la renta grabada menos los gastos deducibles, menos las deducciones generales, menos los quebrantos, menos las deducciones personales. Llego a la ganancia neta sujeta a impuesto y ahí se aplica la tabla del artículo 94 del 5 al 35. Además de los dividendos de fuente argentina que van al 7%. ¿Sí? Bien, por otra parte, tengo dentro de este formulario 711 la renta de fuente extranjera, claro. La renta de fuente extranjera es similar a la renta de fuente argentina. ¿En qué sentido? Que yo puedo tener alquileres en la primera categoría en el exterior, puedo tener rendimientos en el exterior, puedo tener intereses por obligaciones negociables en el exterior, puedo tener rendimientos por fondos comunes de inversión, eventualmente por títulos privados o títulos públicos del exterior. Todo rendimiento que se origine afuera va a formar parte de mi formulario general
del 711, de mi declaración jurada general, y va a pagar impuestos de acuerdo a la tabla del artículo 94. Puedo tener renta de tercera o de cuarta categoría en el exterior también. Puntualmente, en lo que concierne a la renta de fuente extranjera, tengo una doble apertura, ¿sí? Porque hay una partecita de la segunda categoría de renta de fuente extranjera que va no por tabla del artículo 94, sino que directamente paga el 15%. ¿Cuál es? Es el resultado de la venta de instrumentos en el exterior, valores e inmuebles en el exterior. El resultado de la venta paga el 15% y no va por tabla del artículo 94. ¿Pero que esto va también por el formulario 7022? No. El formulario 7022 es solamente para renta de fuente argentina, renta financiera grabada de fuente argentina, rendimientos y resultado de la venta de ciertos instrumentos de fuente argentina. Y el 7023, inmuebles. Para la renta de fuente extranjera yo trabajo adentro de mi aplicativo general, ¿sí? Y dentro de mi aplicativo general, si ustedes se fijan, van a tener una doble apertura dentro de la segunda categoría de fuente extranjera. Los rendimientos, los intereses, los cupones, tabla del artículo 94. El resultado de la venta, no por tabla del artículo 94, sino el 15%. Tercer párrafo del artículo 94. Ahí aparece este 15%. Este 15% es anterior a la reforma tributaria de Macri que creó la renta financiera de fuente argentina. Sí, es anterior. Entonces, por eso lo quiero aclarar, y quiero aclarar que cuando ustedes calculan el resultado de la venta de fuente extranjera, lo deben calcular en moneda dura. ¿Qué significa en moneda dura? Que lo calculan en dólares. O sea que si ustedes invirtieron, si el contribuyente invirtió $100.000 en un inmueble en el exterior, en Uruguay, $100.000 en un inmueble, casualmente pudo haberlo blanqueado en el 2016. ¿Se acuerdan del blanqueo del 2016? Parece que fue hace 20 millones de años. Fue cuando apenas asumió Macri el blanqueo, el sinceramiento fiscal, supuestamente tan exitoso. Bueno, ese sinceramiento fiscal hizo que nosotros incorporemos inmuebles en el exterior, supongamos un inmueble de $100.000 en Uruguay. $100.000 que en ese momento, ¿se acuerdan que el tipo de cambio estaba en $100.000 por 12 pesos? Fue que se blanqueó 12 pesos. 1.200.000 pesos, valor de costo en el impuesto a las ganancias. Incorporamos el valor especificado a 12 con algo, era. Bueno. O 14 con algo, una cosa por el estilo. $100.000. Yo lo sigo pensando en moneda dura, más allá que en el impuesto a las ganancias dice 1.200.000. Y desde el 2016, que yo vengo declarando en ganancias 1.200.000, porque declaré el valor en pesos, especificado, ¿no? Bueno, resulta que en el 2019 lo vendió. Entonces, cuando lo vende, yo tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Y tiene que pagar impuesto a las ganancias de corresponder por el resultado de la venta, fuente extranjera, resultado de la venta del inmueble. Lo había blanqueado a $100.000. Y ahora el resultado de la venta, el valor de venta fueron $105.000. Lo vendió en 105.000 y el valor de costo es 100.000. En definitiva, el resultado de la venta son $5.000. Supongamos que le descontamos los gastos relacionados con la venta, me quedan $4.800 de resultado de venta. $4.800 por el tipo de cambio del momento de la venta, junio del 2019. ¿Cuánto estaba el dólar en junio del 2019? ¿Cuánto? A ver, 55 pesos, 55. O sea que yo tengo un resultado de la venta de 264.000 pesos de fuente extranjera que va al 15%, o sea que termina pagando impuestos por casi 40.000 pesos. El ejemplo que yo les doy, yo miro valor dólar, miro moneda dura, 105.000 de venta contra 100.000 de costo. No especifico los valores y después multiplico. Primero los tengo en dólares, resto y recién ahí especifico y no al revés. ¿Sí? A nadie se le ocurra hacer $100.000 por 12 pesos, el momento de cuando lo blanqueó, 1.200.000 pesos de valor de costo contra 5.775.000 pesos de valor de venta en pesos. No especifiquen y después resten. Primero resten en dólares y después me especifican
el resultado de la venta. ¿Sí? De esa manera calculan el resultado en moneda dura y no pagan impuesto a las ganancias por la diferencia de cambio. La diferencia de cambio no paga impuesto a las ganancias, en especial en lo que concierne a la renta de fuente extranjera. En la renta de fuente argentina, con los inmuebles realmente tengo un problema en el formulario 7023, porque en el 7023 los valores se manejan en pesos, ¿sí? Entonces ahí sí tengo un problema con la diferencia de cambio que no la puedo sacar, porque yo especifiqué el valor de costo y especifico el valor de venta. Entonces, aunque el valor de costo haya sido $100.000, a mí, a los efectos fiscales, me quedó especificado. Y cuando lo vendo, también lo vendo en pesos. Entonces, y atrás de esos pesos en realidad hay dólares, con un mayor tipo de cambio. Entonces ahí sí tengo un problema. Pero acá, en fuente extranjera, ese problema no existe, ¿sí? Lo mismo si yo tengo acciones, tengo certificado de depósito de acciones, participaciones, fideicomisos, monedas digitales, bonos, títulos, demás valores, inmuebles y derechos sobre inmuebles. Muy bien, dicho esto, 17:22 de la tarde, vamos a trabajar con la primera categoría. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de arrancar con la primera categoría, si quieren hacer una tanda de preguntas ahora, después analizamos primera categoría y después de la primera categoría, si quieren, hacemos un corte, ¿sí? Muy bien. Bien. A ver, ¿hay alguna pregunta que ingresó? Buenas tardes. Persona física que venía presentando ganancias por régimen general porque tenía renta de tercera y cuarta. A partir del 2019 solamente tiene renta de cuarta. ¿Puedo presentar por régimen simplificado? ¿Debo realizar algún trámite? ¿El servicio de AFIP mis comprobantes debe darse de alta? ¿Qué pasa si la empresa no hizo la retención del 7% sobre dividendos? Dice por ahí, pregunta por ahí Jimena. Bueno, a ver. En primer lugar, le vas a poder presentar por régimen simplificado siempre y cuando no haya quedado inscripto en el impuesto a las ganancias. Si quedó inscripto para el 2019, lamentablemente el régimen simplificado no lo vas a poder aplicar porque está inscripto y va por régimen general, ¿sí? Pero si no está inscripto, le podés dar para adelante solamente con la renta de cuarta categoría para el 2019, ¿sí? Después, por otra parte, dice, el servicio, mis comprobantes, ¿debe darse de alta? Sí, porque no se dio de alta de manera general para todos los contribuyentes. Si vos querés tenerlo, lo tenés que dar de alta desde el administrador de relaciones de clave fiscal. ¿Qué pasa si la empresa no hizo la retención del 7% sobre los dividendos? Bueno, si la empresa no retuvo, cuando vos ahora declares la renta de los dividendos, por ejemplo, para el periodo fiscal 2019, vas a pagar el impuesto, el 7% sobre esa renta. Si la empresa no retuvo y el contribuyente no se autorretuvo en su momento, ahora es el momento de declarar la renta dentro del aplicativo general y abonar ese 7%, ¿sí? Lorena, si del banco me piden los papeles de trabajo de ganancias, ¿se los tengo que dar? Bueno, Lorena, eso es, digamos, optativo. Vos te podrías poner firme y plantear la resolución general de AFIP que te protege del secreto fiscal, ¿sí? Pero como mínimo, la declaración jurada de ganancias, no los papeles de trabajo, la declaración jurada de ganancias se la debería suministrar para que te actualicen la carpeta de crédito, ¿no? Porque si no, el contribuyente no accede justamente a los beneficios entre comillas, que le proporciona el banco, ¿sí? O sea, vos por un lado tenés una resolución general que te protege, pero por otra parte tenés una realidad que te supera. Entonces, ¿para qué te pide los papeles de trabajo? Y porque de repente quiere ver ventas el banco. No te va a pedir que le abra los gastos, ¿sí? Pero sí ventas. Entonces, de repente las ventas aparecen dentro de los papeles de trabajo de ganancias y no en la declaración jurada general en el aplicativo resumen, ¿sí? Beatriz dice, ¿cómo solicito el formulario 1357 para jubilados? Bueno, realmente es un problema porque ese formulario en realidad lo tendría que solicitar en ANSES y no muchas veces el ANSES te lo presenta. Entonces hay que pedirlo en ANSES
Hoy la ANSES está cerrada, lo cual podrías eventualmente solicitarlo a través de la clave de seguridad social, a ver si te lo suministran, pero realmente es un problema porque la ANSES no tiene una buena predisposición para entregarlo. Dice Ana, los montos que traigo de Siradic no me coinciden con la renta. Bueno, vos ahí lo que tenés que priorizar es efectivamente lo que el contribuyente ganó de renta de cuarta categoría. ¿Qué significa esto? Esto significa que vos, a ver, ¿qué es lo que vos tenés que priorizar? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? La renta bruta percibida durante el 2019. ¿Y dónde está esa renta? En los recibos de sueldo. Ese es, en definitiva, el dato verdadero que vos deberías tomar. Debería coincidir con, por ejemplo, el 1357, en tal caso, ¿sí? Andrea dice, impuesto cedular, en el sistema no logré hacer funcionar que me liquide el 5%. Bueno, Andrea, habría que ver, a ver si me podés agregar más información, habría que ver ese 5%, por qué vos querés liquidar un 5%, sobre qué querés liquidar un 5%. Mariano dice, ¿cómo se paga el 15%? ¿El 15% de qué, Mariano? ¿De la renta de fuente extranjera por el resultado de venta de instrumentos e inmuebles? Forma parte del aplicativo general, o sea, el aplicativo general automáticamente te lo determina, ¿sí? Adriana dice, persona en relación de dependencia también es monotributista por alquiler de una casa. ¿Va por régimen general o simplificado? Simplificado, Adriana, porque su alquiler está siendo cubierto por el monotributo y por lo tanto es monotributista, genera renta de cuarta por dependiente, puede utilizar el régimen simplificado. Está habilitado por ser monotributista, está habilitado. Patricia, empleado en relación de dependencia le retienen ganancias y en haber jubilatorio en ANSES también le retiene ganancias. ¿Es necesario ingresar al Siradic la jubilación? No, Patricia, lo que yo te diría que ahí, en ese caso, lo que es necesario es determinar quién es o quién debe ser su agente de retención principal. Su agente de retención principal debería ser el empleador a través del cual recibe la mayor renta, ¿sí? Entonces, vos deberías tener un Siradic. Vieron que el Siradic, cuando tenés una relación de pluriempleo, te genera un doble Siradic, un doble formulario. Un formulario principal para la agente de retención y otro secundario para el segundo empleador. Entonces vos tendrías que ver primero cuál es el empleador principal, de forma tal que uno solo le retenga y no los dos, porque no corresponde que le retengan los dos. Le tiene que retener uno por toda la relación de pluriempleo, es decir, por todas las rentas que genera de cuarta categoría dependientes, entre comillas. Marina dice, impuesto cedular, si está inscripto y no generó nada en el 2019, ¿se debe presentar en cero? Sí, porque tenés que cumplir con la obligación formal de presentar. Fíjate si ya lo podés dar de baja. Mariela, si en los años anteriores presentó ganancias por simplificado y este año no llega al 1,5 millones, ¿debe presentar? No debe presentar la informativa, porque justamente la informativa implica que no está inscripto, y si no está inscripto no tiene por qué presentar si no llega al 1,5 millones. Lidia, tema ganancias persona humana empleado, pequeña diferencia entre impuesto determinado y retenciones, no da justo cero, ¿lo puedo resolver si el empleado declara, por ejemplo, gastos de movilidad o similares que no incluyó en el Siradic? Sí, claro. Si vos lográs, Lidia, que te dé cero, digamos, siendo desde el punto de vista práctico, artística, ¿no? Utilizando el arte para que te dé cero, bueno, bienvenido sea. ¿Qué más? Lorena dice, no entiendo lo que dice Lorena de los costos de venta. Leonor dice, en ANSES hace retenciones considerando la deducción incrementada sin tener en cuenta que el contribuyente paga bienes personales. ¿Cómo se arregla? Informando el Siradic. O sea, informando en el Siradic que el contribuyente está inscrito en bienes personales, además de su casa habitación, porque entiendo que si paga bienes personales, cuando paga bienes personales además de su casa habitación, en ese caso no corresponde la mega deducción que se pueden computar los jubilados. Entonces deberías informarlo en el Siradic y
buscar la manera de que el ANSES verifique esa información, ¿no? Porque tal vez el ANSES no está mirando el CIRADIG que el trabajador está presentando, que el jubilado, ¿no? Andrea dice, intereses de plazo fijo, si no utilizo la opción simplificada. Los intereses de plazo fijo, hoy en día, para el 2019 quiero decir, los intereses de plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste para el 2019 están exentos. Entonces, ¿por qué el formulario 7022 no te permite determinar rendimientos grabados al 5%? Porque para el 2019 no hay rendimientos grabados al 5%. Solamente hay rendimientos grabados al 15%. ¿Sí? Entonces, quiero decir algo antes. El chat ahora lo bloqueamos porque entraron una cantidad de preguntas y para no perderme en el orden de las preguntas, bloqueamos el chat para que no entren más preguntas. Después abrimos otra tanda. Entonces, quiero decir esto hoy, más adelante aparece en el material, y en detalle lo vamos a analizar el jueves que viene. Pero hoy voy a decir lo siguiente. Los intereses de plazo fijos en pesos sin cláusula de ajustes quedaron exentos para el 2019 para renta financiera. Entonces, en el aplicativo del formulario 7022 no hay al 5%, porque eran los que estaban grabados al 5%, los intereses de plazo fijos en pesos sin cláusula de ajuste. ¿Qué quedó en la parte de los rendimientos? ¿Qué quedó grabado? Quedaron grabados los intereses en moneda extranjera o los intereses con cláusula de ajuste. Los intereses en moneda extranjera y los intereses con cláusula de ajustes quedaron grabados al 15% en el formulario 7022. Por eso no te aparece la opción del 5%. Además, para el periodo fiscal 2019 quedaron exentos los rendimientos de los títulos públicos, los rendimientos, o sea, el cupón corrido, los rendimientos de obligaciones negociables, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión con oferta pública, o sea, abiertos que cotizan en bolsa o que cotizan en el mercado. Esos rendimientos de títulos públicos, o sea, el cupón corrido, y los rendimientos de el interés, rendimiento, llámenlo como quieran, interés de obligaciones negociables, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión con cotización pública en pesos o en moneda extranjera, también quedaron exentos para el 2019 por la reforma tributaria del diciembre del año pasado, porque se olvidaron de ponerle se olvidaron o lo hicieron a propósito, no le pusieron la vigencia en el artículo, creo que es el 32 de la reforma tributaria, no le pusieron la vigencia. Entonces, la vigencia entró para todo el ejercicio anual 2019. Repito, por si alguien me quiere escribir en el chat y no me puede escribir, repito. Intereses de plazo fijos en pesos sin cláusula de ajuste, exento para el 2019. Y después tenemos rendimientos de los títulos públicos, cupón corrido, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros en pesos o en moneda extranjera, ¿sí? Exento para el 2019. Entonces, en definitiva, lo que me queda grabado en relación a los rendimientos, no en relación al resultado de la venta, en relación a los rendimientos, son los intereses por plazos fijos en moneda extranjera o con cláusula de ajuste al 15%. ¿Sí? Por eso no encuentran la opción dentro del formulario 7022, la opción del 5% dentro de los rendimientos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Dice Beatriz, los ingresos de un jubilado del 2019, ¿puedo sacarlo de la página de la FIP? Sí, a ver, los ingresos de cuarta categoría, tengo alguna pregunta más adelante, pero voy a volver a abrir el chat. Los ingresos de cuarta categoría te aparecen dentro de renta de cuarta categoría en el aplicativo general, dentro del formulario 711. Lo que vos tenés que ver, lo que tenés que observar, es que tal vez esa renta te viene informada dentro de la cuarta categoría, más adelante aparece en el material, te viene informada por lo devengado y vos te tenés que regir por lo percibido. Entonces tenés que consolidar y conciliar que efectivamente esa renta sea la correcta, la que te informa la FIP dentro del formulario 711 de ganancias. Dentro de este formulario, en cuarta categoría, la FIP, ya hace algunos años, te viene informando quiénes son tus empleadores y cuál es la renta.
pero no necesariamente ese dato es correcto. Porque la AFIP, ¿de dónde toma ese dato? Lo toma de declaración en línea, o lo toma, en este caso, del ANSES. Sí, pero no necesariamente es el dato correcto, repito, porque vos en cuarta categoría vas por lo devengado, por lo percibido, y la AFIP toma, en cualquier caso, lo devengado. ¿Sí? Bien. Voy a abrir el chat porque quedó cerrado y quedó una pregunta más que voy a contestar ahora. Sigamos con la renta de primera categoría, después hagamos un corte y después seguimos con otra tanda de preguntas y seguimos analizando el material si les parece. Entonces, me quedó una pregunta de Marina, que Marina dice, si un matrimonio ambos ganan más de 1,5 millones, bienes personales presentan 50 y 50 y depende. Porque bienes personales lo que te permite es declarar el bien en función a lo que cada cónyuge participó en la compra de ese bien, por la realidad económica. Entonces, desde el punto de vista de la ley civil, un inmueble comprado en sociedad conyugal es de los dos. Desde el punto de vista impositivo, no necesariamente es de los dos. Porque si el dinero que se utilizó para comprar el inmueble lo puso ella y no él, entonces corresponde, por la realidad económica, que ese inmueble lo declare 100% ella. Entonces no necesariamente es 50 y 50. Es 50 y 50 cuando cada uno puso el 50% del valor de compra. Pero podría ser 70-30, podría ser 80-20, podría ser 100-0 en bienes personales. ¿Sí? No necesariamente 50-50. Si no tenés la información exactamente, porque es información vieja, porque no está del todo claro en la escritura, etcétera, ahí sí vas 50 y 50 y eventualmente es un beneficio porque bajás la base imponible en cada uno. ¿Sí? Bien. Janina pregunta, termino con esta tandita de 3 preguntas que entraron ahora y sigo, que quiero analizar renta de primera categoría y después quiero hacer un corte para que se preparen un cafecito, para que nos preparemos un cafecito. Entonces, Janina dice, persona física en relación de dependencia y monotributista, con bienes a su nombre, ¿puede ir por régimen simplificado? Sí, claro. ¿Va a ir por régimen simplificado para ganancias? Sí, obviamente que su renta haya sido mayor a 1,5 millones de pesos, ¿no? Va a ir por régimen simplificado para ganancias. Obviamente su declaración jurada de bienes personales también debería ir por el aplicativo general, pero si no supera el mínimo no imponible, es una declaración jurada informativa de bienes personales, ¿sí? Dice Andrea, ¿cómo se corrige lo de cuarta categoría si no es correcta? Ya que ese importe no te permite modificarlo al sistema. Sí te permite, porque dentro del aplicativo de ganancias integral, los importes que te trae el aplicativo son importes orientativos, son importes que vos los podés modificar, ahora en el material aparece eso, los podés modificar o podés mantener el valor original por defecto. Es más, tranquilamente si vos lo modificás, después en el costadito tenés un circulito que te permite traer el valor por defecto, que anteriormente te había traído la FIP. ¿Sí? Pero los valores que te informa dentro de cuarta categoría en el aplicativo son valores orientativos. No necesariamente tiene que predominar ese valor. Incluso ahora, con la nueva versión del aplicativo para el 2019, el sistema te muestra lo que informaste en el CIRADIG. Pero no es la realidad el CIRADIG. La realidad es lo que declara el contribuyente. Si el contribuyente se olvidó de declarar en el CIRADIG, puede informar la prepaga, el seguro de vida, casas particulares, una donación, etcétera, gastos médicos, dentro de deducciones generales en el aplicativo. Sí, claro que puede, porque es la última palabra, la tenemos en la declaración jurada y no en el CIRADIG. ¿Sí? Dice Francisco, ¿por dónde se hacen las preguntas? Por acá, Francisco. Lo que pasa es que no las ves las preguntas porque está moderado el chat. Entonces, Luciana y yo vemos las preguntas, el resto no, porque de esa manera, digamos, evitamos el caos. ¿Vieron el caos del contagio? Cuando uno pregunta empiezan a preguntar todos. Bueno, para evitar eso y para mantener, digamos, un nivel de control, moderamos el chat, ¿no? De forma tal de que yo también pueda seguir con la disertación, porque si no, hagamos 4 horas de preguntas y listo.
Graciela pregunta, jubilado que cobra 500.000 pesos anual, quiero creer, y alquileres por monotributo, por alquiler y bienes en el exterior. ¿Puede ir por régimen simplificado? No, no puede. No puede porque tiene bienes en el exterior. O sea, si va a presentar su declaración jurada de ganancias, que por lo que veo en realidad, claro, la declaración jurada de ganancias que va a presentar es la general, y va a declarar renta de primera categoría fuente extranjera, especificando los valores, según el tipo de cambio de cada mes, de cada alquiler. ¿Sí? Entonces, interesante el caso de Graciela, porque por un lado tiene su renta de cuarta categoría, artículo 82, inciso C. Se va a poder tomar la deducción especial del artículo 30, inciso C, la incrementada, pero no la mega deducción para jubilados. ¿Por qué no se puede tomar la mega deducción para jubilados? Porque está generando otra renta, además de la jubilación, de distinta naturaleza. No importa cuál fuera la renta, no importa cuál sea la renta, ¿sí? No importa si es por un inmueble en el exterior, por un monotributo en el país, o porque además de la jubilación tiene relación de dependencia, ¿sí? Es una renta de distinta naturaleza. Entonces, cuando el jubilado genera una renta de distinta naturaleza, no se puede computar la mega deducción de 6 haberes mínimos, sino la deducción especial incrementada del artículo 30, que ya es bastante el monto, pero no es la mega deducción, ¿sí? Entonces, en conclusión, por la pregunta de Graciela, lo que te contesto es que va por régimen general en el aplicativo de ganancias, no por régimen simplificado, va a informar renta de cuarta categoría, se va a poder tomar la deducción del artículo 30, inciso C, la deducción incrementada para dependientes, no la mega deducción para jubilados, que más adelante aparecen igual todas, y hacemos un análisis completo, y además incorpora renta de primera categoría fuente extranjera, que también va a ir por tabla al artículo 94, ¿sí? Porque a pesar de que es fuente extranjera, no hay problema, va por tabla del artículo 94 en definitiva, ¿sí? Bien, bueno, bien, creo que fue una tanda de preguntas interesantes, ¿sí? Creo que me quedó alguna pregunta más de Camila, que entró por otro lado. La pregunta de Camila, y con esto voy a analizar después primera categoría y después hacemos un cortecito. Cerca de las 6. La pregunta de Camila dice, administrativo, puesto director general y gerente general de la empresa, ¿debe informar CIRADIG? Bueno, depende. Si está contratado en relación de dependencia, es decir, si son esos cargos, ¿vieron los cargos de modalidad de contratación 99, 099 para el gerente, que tiene un recibo de sueldo, pero el recibo de sueldo no tiene descuentos, solamente contribuye con la ART, la empresa? Bueno, ese tipo de cargos también es relación de dependencia. O sea que, si quisiera, tendría que presentar el CIRADIG para acomodar sus cargas de familia y sus deducciones generales, ¿sí? Porque no deja de ser relación de dependencia. Supongamos que el único descuento que tiene el recibo de sueldo es el impuesto a las ganancias, justamente porque tiene una renta que debería tener una renta como gerente por arriba de cierto monto de cargo de gerente, ¿no? Entonces, tiene una renta por la cual le retienen ganancias, bueno, fenómeno. Si presenta el CIRADIG, actualiza sus cargas de familia y sus deducciones generales a los efectos de que le retengan menos impuesto a las ganancias, justamente. Bueno, eso siempre y cuando esté contratado como relación de dependencia, ¿no? Justamente. Y Valeria, la pregunta de Valeria que la voy a contestar ahora, Valeria dice, tengo un caso de honorarios, ¿se puede presentar por régimen simplificado? No. ¿Por qué no? Porque honorarios es una renta de cuarta categoría del artículo 82, pero no es renta, entre comillas, dependientes o rentas sueldos, comillas. ¿Quiénes están dentro de las rentas sueldos que presentan por régimen simplificado en tal caso? Bueno, jubilados y pensionados, cargos públicos, relación de dependencia, renta vitalicia previsional de planes de seguro de retiro privado, el interés accionarios de cooperativas, y no me acuerdo si me olvido alguno más, ¿sí? Pero los honorarios que forman parte de cuarta categoría no están en el inciso A, en el B o en el C, o en el E, están en el inciso F, y son honorarios de cuarta categoría, y por esos honorarios, ¿sí? Vos tenés dos alternativas.
o estás cobrando honorarios porque sos responsable inscripto y son honorarios por tu labor profesional. Entonces es una renta de cuarta categoría por el trabajo personal, pero no dependientes, entre comillas, ¿sí? Y por la otra opción son honorarios del gerente de la sociedad, honorarios del gerente de la SRL. Esos honorarios también son de cuarta categoría. Esos honorarios no devengan IVA, por ejemplo, ¿no? O sea, el socio gerente no está inscrito en IVA para cobrar honorarios de IVA, para cobrar honorarios como socio gerente. Está bien, no está inscrito en IVA, pero en ganancias incorpora esa renta de honorarios que no es relación de dependencia, son honorarios por su cargo de socio gerente, los honorarios que aprueba la asamblea. Esos honorarios forman parte de la cuarta categoría, están grabados, sí, pero van como una ganancia general, no por régimen simplificado, porque no es renta de dependientes, es renta de honorarios, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos con la primera categoría, así ya después hacemos un corte y después, si quieren, hacemos otra tanda de preguntas. Por ahí Ana dice que tiene un problema técnico porque dice que no ve las filminas. Ana, probá con actualizar la plataforma, dale F5, le das F5, o sea, volvés a entrar a la sala y a ver si te aparece, te tiene que aparecer en pantalla el material, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos, analicemos primera categoría y después otras preguntitas más que entraron ahora mientras estaba explicando lo de Ana. Primera categoría, rentas del suelo, ¿sí? Acá encontramos el artículo 44 para las ganancias grabadas y los artículos siguientes para los gastos deducibles, ¿sí? Entonces, rentas del suelo se refieren a alquileres y subalquileres de inmuebles urbanos y rurales, inmuebles propios y no propios también podría ser, e incluye derechos reales, en tal caso, si se cobra un canon por el uso o el goce de un derecho real, mejoras a cargo del inquilino, gravámenes a cargo del inquilino, que se va a computar como ingreso y como gasto en tal caso, al menos que lo pague el inquilino,